Mi esposa afirmaba que los hombres creen que son dueños de sus esposas. Me retiré silenciosamente de mis deberes hasta que el peso de la libertad finalmente destrozó su narrativa. Creo que creen que eres de su propiedad. Esas palabras llegaron flotando a través de la puerta de nuestro dormitorio mientras yo cogía el cargador de mi teléfono. Mi esposa estaba en altavoz con sus amigas y aparentemente, yo era el tema principal de la conversación. Me quedé helado. No porque estuviera escuchando a escondidas a propósito, sino porque oír tu nombre en una conversación que se supone que no debes escuchar se siente distinto. Estaba pintando una imagen de mí como un marido controlador y posesivo que, al parecer, pensaba que ella era de mi propiedad. Según su versión de los hechos, yo era este tipo autoritario que tenía que aprobar todo lo que ella hacía. La ironía no pasó desapercibida para mí. Aquí estaba yo, el tipo que trabajaba horas extra para que ella pudiera dedicarse a sus aficiones. El mismo tipo que nunca le había dicho que no podía hacer algo. Pero de alguna manera, en su narrativa para sus amigas, preguntar ¿a qué hora llegarás a casa?, se convirtió en un comportamiento controlador. Querer discutir juntos las compras importantes se convirtió en dominación financiera. Escuché mientras describía cómo yo, supuestamente, vigilaba sus gastos. ¿Vigilaba? Yo fui quien le abrió una cuenta separada para que pudiera tener libertad financiera. Pero cuando mencioné que probablemente deberíamos hablar antes de gastar 36.000 pesos en un bolso de diseñador, de repente me convertí en el villano de su historia. Su amiga intervino con el clásico, amiga, necesitas establecer límites. ¿Límites? Como si yo fuera una especie de alcaide en lugar del marido que hacía la compra, se encargaba de las facturas y se aseguraba de que tuviéramos un hogar funcional. Pero claro, llamemos a la colaboración básica, propiedad. Lo que realmente me molestó fue cómo tergiversaba cada gesto considerado. Cuando yo cocinaba la cena, aparentemente estaba siendo pasivo-agresivo porque ella no cocinaba lo suficiente. Cuando no cocinaba, era un vago y esperaba que ella se encargara de todo. Literalmente, no había un escenario en el que yo pudiera ganar en la versión de la realidad que ella creaba para sus amigas. Continuó hablando de cómo los hombres de hoy en día piensan que pueden simplemente reclamar a las mujeres como si fueran una propiedad. Toda la conversación parecía una especie de actuación, como si estuviera compitiendo con sus amigas para ver quién tenía el marido más opresor. El problema era que su marido no era opresor en absoluto. Me quedé allí, sosteniendo el cargador de mi teléfono, dándome cuenta de que había estado viviendo en un matrimonio completamente diferente al suyo. En mi versión, éramos compañeros que tomaban decisiones juntos. En su versión, yo era una especie de señor supremo controlador que arruinaba su vida con mis terribles sugerencias y conversaciones básicas de adultos. La llamada terminó con promesas de enseñarle quién manda de verdad, y planes para una noche de chicas, en la que podría recordar lo que se siente ser libre. ¿Libre de qué, exactamente? ¿De tener a alguien a quien realmente le importaba nuestra vida en común? Volví a la sala de estar y me senté, mirando fijamente la pared. 5 años de matrimonio, y aparentemente, me habían asignado el papel de antagonista en mi propia historia de amor. Cada vez que pensaba que estaba siendo un buen marido, ella lo archivaba como prueba de mi naturaleza controladora. La peor parte no fue ni siquiera la traición de escuchar cómo hablaba realmente de mí. Fue darme cuenta de que ella creía genuinamente su propia narrativa. Esto no era solo desahogarse con las amigas. Se había convencido a sí misma de que la colaboración básica era opresión. Podría haber irrumpido allí y haberme enfrentado a ella en ese mismo momento. Podría haber exigido explicaciones y haber empezado una pelea que demostraría su punto sobre mi comportamiento controlador. Pero algo me dijo que esperara, que observara, que viera hasta dónde llegaba esto. Porque si de verdad pensaba que yo intentaba poseerla, quizá era hora de que dejara de preocuparme por lo que pasara con lo que supuestamente poseíamos juntos. Si la colaboración le parecía posesión, tal vez era el momento de mostrarle cómo se sentía la verdadera independencia. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado, preparó café, me besó en la mejilla, me preguntó por mi día, todo mientras albergaba en secreto esta versión completamente ficticia de nuestro matrimonio en la que yo era el malo. Le devolví la sonrisa, pero por dentro algo había cambiado. No era ira, era curiosidad. Quería ver hasta qué punto esta narrativa había infectado nuestra relación, cuántas de nuestras interacciones normales había estado reinterpretando como problemas de control.
Porque si yo era realmente el marido controlador que describía a sus amigas, entonces claramente necesitaba experimentar cómo era la vida sin ninguna aportación mía en absoluto. Los días siguientes se convirtieron en una clase magistral de narrativa selectiva. Empecé a prestar atención a cómo operaba, y el patrón era inquietante. Había convertido interacciones completamente normales en episodios de opresión para sus amigas. El martes por la mañana, me preguntó si creía que la cara membresía del gimnasio de yoga valía la pena. Le dije que parecía genial si la hacía feliz, pero que quizá deberíamos mirar nuestro presupuesto primero, ya que teníamos que pagar la cuota del coche. Razonable, ¿verdad? Esa misma tarde, la oí al teléfono. Javier básicamente me dijo que no puedo apuntarme porque no nos lo podemos permitir. O sea, ¿por qué tengo que pedir permiso para gastar mi propio dinero? ¿Su propio dinero? Teníamos cuentas conjuntas. Todo era nuestro dinero hasta que resultaba conveniente hacerse la víctima. El miércoles, quiso redecorar la sala de estar. Sugerí que lo hiciéramos juntos durante el fin de semana, ya que a mí realmente me gustaban esas cosas. Para el jueves, su versión en el chat grupal era: Javier no me deja cambiar nada sin su aprobación. Siento que vivo en su casa, no en nuestra casa. Vi sus pulgares volar por la pantalla del teléfono, elaborando estos mensajes de realidad alternativa mientras estaba sentada a mi lado en el sofá. El descaro era casi impresionante. Había tomado 5 años de compañerismo y los había convertido en una sentencia de prisión conmigo como el alcaide que aparentemente nunca la dejaba hacer nada. El punto de quiebre de mi paciencia llegó el viernes por la noche. Estaba preparando la cena y me ofrecía ayudar. Ella dijo: no, gracias. Lo tengo controlado. 20 minutos después, estaba enviando mensajes de texto, cocinando la cena sola otra vez mientras Javier ve la tele. Aparentemente, ayudarme significa decirme cómo hacer todo mejor. Ni siquiera estaba viendo la tele. Estaba leyendo. Y literalmente acababa de ofrecerme ayudar. Pero en su mundo, que te dijeran, no, gracias, de alguna manera se transformaba en ser un marido ausente y exigente. El sábado trajo la verdadera revelación. Iba de compras con su hermana y me preguntó si necesitaba algo. Le dije que quizá un poco de ese café que me gustaba, si lo veía por casualidad. Comunicación estándar de un matrimonio. ¿Verdad? Falso. Esa tarde, la oí en una llamada a su madre. Javier me ha dado una lista entera de cosas que tengo que comprar mientras estoy fuera. No puedo ni ir de compras sin que él encuentre maneras de controlar lo que hago. Una lista entera. Yo había mencionado el café un solo artículo, pero de alguna manera mi casual, si lo ves por casualidad, se había convertido en esta exigente lista de recados que le estaba imponiendo. La guerra psicológica era increíble. Tergiversó toda nuestra dinámica de relación para presentarse como esta esposa oprimida que lidiaba con un marido imposible. Cada gesto considerado se convirtió en control. Cada conversación normal se convirtió en manipulación. Me di cuenta de que no solo se estaba desahogando con sus amigas. Estaba construyendo un caso, creando esta narrativa en la que ella era la víctima sufrida de mi comportamiento aparentemente terrible. La parte aterradora era verla creer su propia historia. El domingo por la mañana, mencionó que quería hacer un viaje de fin de semana con sus amigas el próximo mes. Dije que sonaba divertido y le pregunté a dónde pensaban ir. Pregunta básica de un marido, ¿verdad? Puso una cara como si le acabara de pedir su certificado de nacimiento y 3 referencias. Solo pregunto porque me interesa, dije, notando el cambio. Claro. Solo preguntas, respondió con un tono que decía que no me creía en absoluto. Esa noche, como era de esperar, sonó el teléfono. Javier me interrogó sobre el viaje hoy. Hizo todas estas preguntas sobre a dónde vamos y qué vamos a hacer. Me sentí como si me estuvieran investigando. Interrogada. Le había preguntado a dónde iban. Una pregunta nacida de un interés genuino en la vida de mi esposa, pero ella la había archivado bajo comportamiento controlador, más rápido de lo que pude parpadear. Me senté allí, viéndola pasearse por la cocina mientras me pintaba como una especie de detective sospechoso ante sus amigas. La mujer con la que llevaba casado 5 años estaba creando una versión ficticia de mí que no guardaba ningún parecido con la realidad. El colmo llegó cuando empezó a ser creativa con sus historias.
Le dijo a su hermana, Gaby, que me había enfadado cuando se compró ropa nueva la semana pasada. Yo había elogiado el vestido y le había dicho que le quedaba genial, pero al parecer, no enfadarme por sus compras de alguna manera seguía estando mal. Había estado viviendo con una mujer que, lenta pero sistemáticamente, estaba reescribiendo todo nuestro matrimonio para convertirme en el villano. Cada interacción normal era una prueba de mi naturaleza controladora. Cada pregunta era un interrogatorio. Cada sugerencia era una exigencia. La parte más inquietante era darme cuenta de que ella creía genuinamente esta narrativa que había creado. No era solo una exageración para ganar puntos de simpatía. Se había convencido a sí misma de que mi comportamiento normal de marido era en realidad opresivo. Esa noche, mientras navegaba por su teléfono, probablemente elaborando el próximo episodio de Mi marido controlador, tomé una decisión. Si estaba tan convencida de que mi participación en nuestra vida en común era en realidad control y posesión, entonces quizá era hora de ver cómo manejaba las cosas cuando dejara de involucrarme por completo. Si preocuparse era controlar, entonces claramente la solución era dejar de preocuparse. Si la colaboración era posesión, entonces quizá necesitaba experimentar cómo era la verdadera independencia. Si quería ser libre de mi terrible aportación en todo, entonces mañana empezaría a darle exactamente lo que decía querer. No más preguntas, no más sugerencias, no más participación en las decisiones. Quería pintarme como un controlador. Bien, veamos cómo manejaba a un marido que no controlaba absolutamente nada. El lunes por la mañana llegó con el momento perfecto para mi pequeño experimento. Anunció que planeaba una noche de chicas el jueves con sus amigas del trabajo, pero en lugar de simplemente decírmelo, montó toda una producción teatral al respecto. Voy a salir el jueves por la noche, dijo, observando mi cara con atención, con las chicas del trabajo. Suena divertido, respondí, sin levantar la vista de mi café. Esperó. Podía sentir su mirada, esperando algún tipo de rechazo o interrogatorio. Probablemente estaremos fuera hasta bastante tarde, insistió, o sea, muy tarde. De acuerdo, dije, tomando otro sorbo. Y vamos a ir a ese sitio nuevo en Polanco, el que tiene los cócteles. Genial. Cogí mis llaves y me dirigí a la puerta. Que lo pases muy bien. La dejé allí de pie, claramente frustrada porque su dramático anuncio no había desencadenado la respuesta de marido controlador que esperaba. Ni preguntas sobre quién iba, a qué hora volvería a casa o si necesitaba que la llevara, solo una indiferencia total. Esa noche, la oí al teléfono con su amiga. Es tan raro. Le conté a Javier lo del jueves por la noche y apenas reaccionó. Ni siquiera preguntó a qué hora volvería. Luego vino el remate. Creo que está siendo pasivo-agresivo. Como si ahora fingiera que no le importa para demostrar algo. Casi me río a carcajadas. Cuando mostraba interés, era controlador. Cuando no mostraba interés, estaba siendo pasivo-agresivo. Literalmente, no había una jugada ganadora en su juego. El martes trajo otra prueba. Preguntó qué quería para cenar, esperando claramente que yo tuviera una opinión que luego pudiera tergiversar como comportamiento controlador. Lo que te apetezca hacer, dije. Pero, ¿qué quieres tú? Me da igual. Elige tú. Siempre tienes preferencias. Hoy no. Es totalmente tu decisión. Hizo pasta y se pasó toda la cena intentando que yo expresara una opinión al respecto. ¿Estaba demasiado salada? ¿Me gustaba esta salsa? ¿Debería hacer algo diferente la próxima vez? Yo solo sonreía y decía que todo estaba genial. Lo que ella quisiera hacer estaba bien para mí. Esa noche, otra llamada telefónica. Javier está tan raro últimamente. No da su opinión sobre nada. Ayer le pregunté qué quería para cenar y simplemente dijo lo que sea. Es como si estuviera desconectado o algo así. El miércoles la cosa escaló maravillosamente. Mencionó que quería comprar una nueva mesa de centro, claramente buscando la discusión financiera que luego podría pintar como comportamiento controlador. Suena bien, dije. Pero, ¿no deberíamos hablar del precio, el estilo y dónde iría? Tienes buen gusto. Confío en tu juicio. Pero, ¿y si es cara? Es tu decisión. Se quedó allí, mirándome confundida,
sosteniendo su teléfono como si planeara escribir a sus amigas sobre mi último comportamiento terrible, pero no pudiera averiguar de qué quejarse. El jueves por la noche llegó, y ella estaba claramente confundida sobre cómo manejar la narrativa de la noche de chicas. Lo había presentado como una gran declaración de independencia, pero yo no le había dado nada contra lo que rebelarse. Se vistió y se preparó, haciendo comentarios intencionados sobre lo tarde que podrían llegar y cómo probablemente no se ceñirían a sus planes originales. Asentí y le dije que se divirtiera. Cuando se dirigía a la puerta, se dio la vuelta. ¿Estás realmente de acuerdo con esto? ¿Por qué no lo estaría? Es que... Normalmente haces más preguntas. Eres una adulta. No necesitas mi permiso ni mi aprobación para nada. Se fue con una expresión más de confusión que de triunfo. Me preparé para una velada tranquila, sabiendo exactamente cómo iba a desarrollarse todo. Efectivamente, alrededor de la medianoche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto: sigo fuera. No te despiertes. Como si yo estuviera sentado esperando, preocupado por su hora de llegada. Ya estaba dormido cuando llegó a casa sobre las 2 de la madrugada. A la mañana siguiente, parecía casi decepcionada de que no estuviera enfadado ni exigiera explicaciones sobre su noche de fiesta. ¿Qué tal tu noche?, preguntó mientras tomábamos café. Genial. Vi una película. Me acosté temprano. ¿Qué tal la noche de chicas? Estuvo bien. Qué bien. Esperó más preguntas. ¿Quién estaba allí? ¿Qué hicieron? ¿A dónde fueron? Yo simplemente bebí mi café y miré mi teléfono. Esa tarde, escuché la llamada telefónica más reveladora hasta el momento. No sé qué le pasa a Javier. Anoche estuve fuera hasta las 2 y ni siquiera pareció importarle. O sea, no hizo ninguna pregunta ni nada. Es como si hubiera perdido completamente el interés en mí. La ironía era hermosa. Cuando me preocupaba por sus actividades, era controlador. Cuando dejé de preocuparme, era negligente. Había creado un escenario sin salida y ahora estaba experimentando la conclusión lógica de sus propias quejas. La mejor parte fue escuchar la respuesta de su amiga. Quizá por fin te está dando el espacio que querías. Pero yo no quería que dejara de preocuparse por completo. Y ahí estaba. La verdad que no podía admitir ante sí misma. En realidad, no quería independencia. Quería el drama de sentirse controlada sin la realidad de serlo. Quería jugar a ser la víctima mientras seguía teniendo un marido que se preocupaba por cada detalle de su vida. Se había acorralado a sí misma con su propia narrativa. Después de semanas quejándose de mi comportamiento controlador, no podía exactamente exigir que volviera a hacer preguntas y mostrar interés sin admitir que se había equivocado en todo. Los cimientos de su historia de víctima se estaban resquebrajando, y solo estábamos empezando. Para el fin de semana, decidí llevar mi enfoque de no intervención al siguiente nivel. Si quería experimentar la vida sin un marido controlador, entonces estaba a punto de recibir el paquete completo. El sábado por la mañana, preguntó por nuestros planes para el día. ¿Qué quieres hacer? Me parece bien lo que tú decidas, dije, sin levantar la vista de mi libro. Pero, ¿no tienes ninguna idea? No. Ahora tú eres la que planifica. Se quedó allí un momento, esperando claramente que yo sugiriera algo con lo que pudiera estar de acuerdo o de lo que pudiera quejarse más tarde. Cuando no ofrecí nada, finalmente se fue a organizar nuestro día por su cuenta. Una hora después, volvió. Estaba pensando que podríamos ir a ese mercado de agricultores y luego quizás echar un vistazo a la nueva tienda de muebles. Suena bien. ¿No quieres sugerir nada más? Estoy seguro de que lo que elijas será perfecto. La confusión en su rostro no tenía precio. Se había acostumbrado tanto a nuestra dinámica normal en la que discutíamos las opciones juntos, pero ahora estaba obteniendo exactamente lo que les decía a sus amigas que quería: total libertad para tomar decisiones. En el mercado de agricultores, no paraba de intentar obtener mi opinión. ¿Deberíamos coger las manzanas orgánicas o las normales? Me encogí de hombros y dije, ambas parecen bien. ¿Y flores para la cocina? Las que a ti te parezcan más bonitas. Pude ver cómo se frustraba con mi completa falta de opiniones. Cada decisión, por pequeña que fuera, recaía enteramente sobre sus hombros.
Para cuando llegamos a la tienda de muebles, prácticamente me suplicaba mi opinión. «Este sofá es bonito, ¿verdad?», preguntó, sentándose en un sofá modular. «Si a ti te gusta». «Pero, ¿tú qué piensas?». «Creo que tienes un gusto excelente». «Pero, ¿estarías cómoda en él?». «Estoy seguro de que me adaptaré a lo que elijas». El vendedor observaba este intercambio con evidente confusión. Aquí había una pareja comprando muebles, pero solo una persona parecía interesada en tomar decisiones. Nos fuimos con las manos vacías porque ella no podía decidirse por nada sin mi aportación, que yo ya no le proporcionaba. Esa noche, otra llamada telefónica a sus amigas. Fuimos a comprar muebles hoy, y literalmente, no quiso dar una opinión sobre nada. O sea, estoy intentando elegir un sofá para los dos y él solo decía, lo que tú quieras. La respuesta fue predecible. ¿No era eso lo que querías? ¿Que dejara de ser tan controlador con todo? Bueno, sí, pero... Y ahí estaba ese, pero, de nuevo, la grieta en su lógica haciéndose más ancha. El domingo trajo la dimensión financiera a mi experimento. Quería discutir nuestro presupuesto para el mes, algo que siempre había sido un esfuerzo colaborativo. Pero como la colaboración era aparentemente control, le entregué toda la responsabilidad financiera. Aquí tienes la información de las cuentas, dije, deslizándole un cuaderno con todas nuestras facturas y fechas de vencimiento. Ahora tú estás a cargo. ¿Qué quieres decir con que estoy a cargo? Tú manejas el presupuesto, pagas las facturas, tomas todas las decisiones financieras. Independencia total. Pero siempre hacemos esto juntos. Ese era el antiguo yo controlador. El nuevo yo no interfiere en tu libertad financiera. Miró el cuaderno como si fuera una bomba. Pero, ¿y si me equivoco en algo? Estoy seguro de que no lo harás. Y si lo haces, eso es parte de la independencia, ¿verdad? Aprender de tus propias decisiones. El lunes por la mañana, ya sentía la presión. Pasó una hora intentando averiguar qué facturas eran prioritarias y cuánto podíamos gastar en el supermercado, cosas que yo había estado manejando sin problemas durante años y que de repente parecían abrumadoras cuando eran enteramente su responsabilidad. Esto es realmente complicado, dijo, con aspecto estresado. Tú puedes con esto, respondí alegremente. La independencia empodera, ¿recuerdas? Para el martes, estaba cometiendo sus primeros errores. Se olvidó de pagar la factura de la luz a tiempo y le cobraron un recargo por demora. Gastó demasiado en el supermercado y luego se dio cuenta de que nos faltaba dinero para la cuota del coche. Pequeños problemas, pero ahora eran sus problemas. Quizá podrías ayudarme a resolver esto del presupuesto, sugirió el miércoles por la mañana. Eso sería controlador por mi parte, dije con una sonrisa. Querías libertad financiera y respeto eso demasiado como para interferir. Parecía que quería discutir, pero ¿cómo podía? Durante semanas, les había estado diciendo a sus amigas que mi participación en nuestras finanzas era un comportamiento controlador. Ahora estaba atrapada viviendo con las consecuencias de su propia narrativa. El jueves trajo el cambio en la responsabilidad doméstica. Me preguntó si podía recoger la compra de camino a casa desde el trabajo. Creo que deberías encargarte tú de las compras de ahora en adelante, dije. Así, consigues exactamente lo que quieres sin ninguna aportación mía. Pero pasas justo por delante de la tienda. Cierto, pero ir de compras es una elección personal. No quisiera imponer mi influencia controladora en tus decisiones de compra. Terminó haciendo un viaje especial a la tienda, gastando gasolina, dinero y tiempo que no tenía, todo porque no podía pedirle ayuda a su marido, controlador, sin admitir que toda su narrativa era falsa. El viernes por la noche, estaba agotada de manejarlo todo sola. Facturas, compras, planificación de comidas, decisiones del hogar, todas las cosas que había dado por sentadas cuando las compartíamos. Siento que estoy haciendo todo yo sola, se quejó. Eso es independencia, dije, apoyándola. Estás demostrando que no necesitas a nadie que controle tus decisiones. Esa noche, escuché la llamada telefónica más interesante hasta el momento. Le pedí a Javier que me ayudara con algunas cosas esta semana y sigue diciendo que sería controlador. O sea, ni siquiera consigo que recoja la compra sin que lo convierta en un tema de control e independencia. Su amiga hizo la pregunta obvia,
Pero, ¿no es eso lo que querías? ¿Que dejara de estar tan involucrado en todo? Es que... No pensé que sería tan difícil. Quizá deberías hablar con él para encontrar un equilibrio. ¿Cómo puedo hacer eso sin admitir que me equivoqué en todo? Y ahí estaba. Se había arrinconado tan profundamente en el papel de víctima que no podía pedir ayuda sin desmantelar toda su narrativa. Estaba atrapada por su propia historia, y la única salida requería admitir que se había equivocado sobre mí desde el principio. 2 semanas después de mi enfoque de no intervención total, las grietas en su fachada de mujer independiente se estaban convirtiendo en fracturas en toda regla. Se estaba ahogando en la responsabilidad que nunca se había dado cuenta de que yo estaba manejando silenciosamente. Y la mejor parte era verla intentar mantener su narrativa de víctima mientras todo se desmoronaba a su alrededor. El primer gran desastre llegó un martes. Llevaba 2 semanas gestionando nuestra cuenta conjunta y se le pasó la fecha límite del pago de la hipoteca. No solo tarde, se le pasó por completo. Encontré el aviso en la encimera de la cocina cuando llegué a casa del trabajo. Hemos recibido un aviso del banco, dije, mostrando la carta. Su rostro palideció. Pensé que lo había pagado. Aparentemente no. El recargo por demora es bastante elevado, además. ¿Puedes encargarte tú? Llámales y explícaselo. Eso sería controlador por mi parte, dije con calma. Esta es tu área de independencia ahora. Estoy seguro de que puedes solucionarlo. Pasó 3 horas al teléfono con el banco, lidiando con sistemas automáticos y comisiones por transferencia, todos problemas que se habrían evitado si simplemente hubiera prestado atención a la fecha de vencimiento que yo había estado gestionando durante años. El jueves trajo el desastre del presupuesto de la compra. Había gastado tanto en la primera semana que para el fin de semana estábamos comiendo arroz y frijoles. Cuando preguntó si podía aportar algo de dinero para comida, de verdad, le recordé que eso socavaría su independencia financiera. Pero necesitamos comida, dijo, mirando nuestra nevera casi vacía. Por supuesto. Menos mal que tú estás a cargo del presupuesto de la compra. No me queda dinero. Esa es una dura lección de presupuestos. Muy educativa. Terminó llamando a su madre para pedirle dinero prestado para la compra. La humillación estaba escrita en su rostro, pero no podía pedirme ayuda sin admitir que mi controladora supervisión financiera en realidad nos había mantenido alimentados. El frente doméstico fue igualmente entretenido. Sin mi aportación en la planificación de las comidas, estaba tomando decisiones terribles. El lunes por la noche, comida para llevar porque se olvidó de planificar la cena. El martes, pollo quemado porque no quiso pedir consejos de cocina. El miércoles, cereales porque estaba demasiado cansada para pensar en otra cosa. Quizá podrías sugerir algunas ideas de comidas fáciles, dijo el jueves por la mañana. No quisiera controlar tu creatividad culinaria, respondí, preparándome un desayuno en condiciones. No soy buena cocinera cuando estoy estresada. El estrés es parte de la independencia. Estás aprendiendo valiosas habilidades para la vida. Para el viernes, sobrevivía a base de aplicaciones de reparto y cenas congeladas, preguntándose por qué todo parecía mucho más difícil que antes. Las consecuencias sociales fueron la parte más hermosa. Sus amigas empezaron a notar el cambio en sus historias. En lugar de quejarse de su marido controlador, ahora se quejaba de todo lo que tenía que manejar sola. Javier no me ayuda con nada anymore, le dijo a su hermana, Gaby, durante una llamada de fin de semana. Por ejemplo, ayer le pedí que comprara leche y me dijo que eso sería el controlador. Pero, ¿no era eso lo que querías? ¿Que dejara de estar tan involucrado? Bueno, sí, pero no así. Entonces, ¿qué querías exactamente? Y ahí estaba la pregunta que no podía responder. Quería que me preocupara sin preocuparme, que estuviera involucrado sin ser controlador, que asumiera la responsabilidad sin tener autoridad. Quería los beneficios de la colaboración mientras mantenía la narrativa de la opresión. El punto de quiebre llegó la semana siguiente, cuando intentó solucionar un problema de fontanería sola. El fregadero de la cocina se estaba atascando, y en lugar de pedir ayuda, decidió demostrar su independencia arreglándolo ella misma. Llegué a casa y encontré agua por todas partes, el armario de debajo del fregadero destrozado y a ella sentada en el suelo llorando con una llave inglesa en la mano.
¿Necesitas ayuda?, pregunté. Solo me dirás que debería haberlo hecho de otra manera. En realidad, iba a ofrecer llamar a un fontanero, pero eso podría ser demasiado controlador. Deja de decir eso. Eso de controlador. Sé lo que estás haciendo. Estoy respetando tu independencia. ¿No es eso lo que querías? Me miró con pura frustración. Quería que te preocuparas por mí, no que te desconectaras por completo. Pero preocuparse era controlar. ¿Recuerdas? Se lo dejaste muy claro a tus amigas. Eso no es. No quise decir. ¿No quisiste decir qué? ¿Qué querías que dejara de involucrarme en nuestra vida en común? Porque eso es exactamente lo que les dijiste a todos. No pudo responder porque sabía que yo tenía razón. Cada queja que había hecho a sus amigas ahora se estaba haciendo realidad, y estaba descubriendo que la realidad de la independencia no se parecía en nada a la fantasía que había estado vendiendo. El agua seguía goteando a nuestro alrededor mientras ella estaba sentada allí, comprendiendo finalmente que todas las cosas que había etiquetado como comportamiento controlador eran en realidad los cimientos de nuestra colaboración. La planificación financiera, las decisiones compartidas, la resolución colaborativa de problemas. No era opresión, era matrimonio. No sé lo que estoy haciendo, admitió finalmente. Lo sé, dije. Pero pedir ayuda significaría admitir que mi participación no era realmente controladora, ¿no es así? Me miró, dándose cuenta de que estaba atrapada por su propia narrativa. Para recuperar la colaboración que realmente quería, tendría que admitir que se había equivocado en todo. Y esa conversación iba a requerir un nivel de humildad para el que no estaba segura de estar preparada. El ajuste de cuentas final llegó exactamente 3 semanas después de que comenzara mi experimento de independencia. Había agotado el límite de su tarjeta de crédito intentando gestionar gastos que no entendía, se le había pasado otro pago de una factura y se enfrentaba a la realidad de que había creado un desastre financiero que tardaría meses en arreglar. El sábado por la mañana, me encontró leyendo en el sofá y se sentó frente a mí con esa mirada que pone la gente cuando está a punto de rendirse. Tenemos que hablar, dijo. ¿Sobre qué? Sobre esto. Sea lo que sea esto. Esto que estás haciendo. No estoy haciendo nada. Te estoy dando exactamente lo que dijiste que querías. No, no lo estás haciendo. Estás siendo rencoroso. Levanté la vista de mi libro. ¿Rencoroso? ¿Por respetar tu independencia? Sabes que no me refería a eso cuando dije esas cosas. ¿De verdad? Porque fuiste bastante clara con tus amigas sobre lo controlador que era, cómo te hacías sentir que eras de mi propiedad, cómo necesitabas liberarte de mi terrible implicación en nuestra vida. Su cara se puso roja. ¿Escuchaste esas conversaciones? Cada palabra, durante semanas. Así que, ¿todo esto ha sido una especie de castigo? No es un castigo. Es una lección. Me pintaste como este marido controlador que te trataba como una propiedad. Pensé que la mejor manera de demostrar que te equivocabas era mostrarte cómo es la vida en realidad cuando no me importan nuestras responsabilidades compartidas. Se quedó en silencio por un largo momento. El pago de la hipoteca, la compra, el presupuesto. Todas las cosas sobre las que decías que te estaba controlando. Resulta que necesitaban ser gestionadas por alguien. Lo sé. ¿Vale? Sé que metí la pata. No se trata de meter la pata. Se trata de entender lo que significa realmente la colaboración frente a la historia que creaste para tus amigas. Solo me estaba desahogando. Todo el mundo se queja de su marido a veces. Hay una diferencia entre desahogarse y reescribir la realidad. Convertiste cada gesto considerado en una prueba de opresión, cada decisión colaborativa en control. Me convertiste en el villano de una historia en la que en realidad intentaba ser un buen marido. Empezó a llorar, que era exactamente lo que esperaba. No pretendía que llegara tan lejos. Pero llegó tan lejos. Y ahora quieres que vuelva a preocuparme por nuestra vida en común sin reconocer nunca que preocuparse no era en realidad controlar. ¿Qué quieres que diga? Quiero que entiendas que cuando te preguntaba por tus planes, no te estaba vigilando. Me interesaba tu vida. Cuando discutíamos las compras juntos, no estaba controlando tu dinero. Estaba siendo un compañero responsable.
Cuando ofrecía ayuda o sugerencias, no te estaba tratando como una propiedad. Estaba intentando compartir la carga. Lo entiendo ahora. ¿De verdad? Porque hace 3 semanas, les decías a tus amigas lo oprimida que te sentías. Ahora estás enfadada porque dejé de involucrarme. ¿Qué versión es la verdadera? Me miró con una genuina comprensión amaneciendo en su rostro. Quería sentirme importante para el grupo. Todas tenían esas historias sobre maridos difíciles, y sentí que tenía que contribuir con algo. ¿Así que inventaste problemas que no existían? Supongo que sí. Y ahora has experimentado cómo es tu vida en realidad sin un compañero que se preocupa por las responsabilidades compartidas. ¿Fue todo lo que pensabas que sería? No susurró. Fue terrible. Esto es lo que va a pasar de ahora en adelante. O quieres una verdadera colaboración en la que ambos contribuyamos y colaboremos, o quieres ser verdaderamente independiente y manejarlo todo tú sola. Pero no puedes tener una colaboración y llamarla control cuando se ajusta a tu narrativa. Quiero la colaboración. Entonces tienes que dejar de hablar de nuestro matrimonio como si yo fuera una especie de opresor, ni a tus amigas, ni a tu familia, ni a nadie. Porque si vuelvo a oírte pintarme como un controlador, obtendrás exactamente la independencia que dices querer. Asintió, entendiendo que el juego había terminado. ¿Y qué hay del desastre que hice con las facturas? Lo arreglaremos juntos, como hacen los compañeros. Pero esta ha sido una experiencia educativa única. La próxima vez que decidas que estoy demasiado involucrado en nuestra vida, recuerda estas 3 semanas. Estuvo de acuerdo. Y lentamente, empezamos a reconstruir lo que ella casi destruyó con su narrativa ficticia. Pero la lección fue permanente. Había aprendido la diferencia entre colaboración y control, entre preocuparse y poseer, entre estar involucrado y ser opresivo. Y yo aprendí que a veces la mejor manera de demostrar tu valor es retirarlo temporalmente. Ella pensaba que los hombres creen que son dueños de las mujeres. Así que le mostré cómo era cuando este hombre dejó de preocuparse por la posesión en absoluto.